Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Gracias por permitirme una vez más llegar hasta sus hogares y aquí le invito a que contemple esto junto conmigo por unos momentos. Estamos aquí en el lago de Atitlán, en Sololá, en Guatemala, celebrando al Señor, su grandeza, su bondad, su misericordia, porque Él es bueno con nosotros, nos permite disfrutar de todo este ambiente, de todo lo que Él creó para nuestro deleite, para que podamos disfrutarlo, para que podamos gozarlo. Y quiero invitarle a este momento que podamos orar juntos aquí en esta naturaleza hermosa que nuestro Padre creó para todos nosotros. Padre, te doy gracias por la bendición que tenemos de poder tener lugares como este, donde podemos contemplar tu hermosura a través de lo que creaste, Señor, a través de todas estas plantas, estos árboles hermosos, todo este paisaje hermoso que tú diseñaste con tus manos, Señor, que creaste con tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso y poderoso, y nos das la bendición de podernos ahora reunir en el nombre de Jesús para aprender de tu palabra. Enséñanos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y para eso le invito a que usted entonces vaya por su Biblia, un lapicero y un cuaderno de notas, y especialmente para aquellos que toman notas, quiero decirles que estén atentos a los diversos versos que vamos a mencionar. Les van a servir para que usted en su casa durante la semana usted pueda estudiarlos uno por uno. De eso se trata la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que le invito, vamos al libro de Mateo, en el capítulo 22, y quisiera leerles los versos del 1 al 14, y dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien, entonces entremos de lleno, y quisiera hablar y tomar algunos de estos versos que hemos leído para poder entonces así explicar, para entender mejor lo que esta parábola nos enseña. Primero, que dice entonces que el reino de los cielos es semejante, indica que la historia tiene principios o verdades que narran o hablan acerca del reino de Dios. En el caso, cuando menciona bodas,
se refiere a una fiesta de matrimonio. Y para entenderlo podemos ver ahí en Apocalipsis también capítulo 19, el versos del 6 al 10, cuando habla de bodas, ¿verdad? Cuando habla de las bodas del Cordero. Y esto tiene que ver también, ¿verdad? Para entenderlo, con respecto a los matrimonios judíos en los tiempos bíblicos. Y esto dice que involucraban varios pasos. Y uno de ellos, por ejemplo, el primero, la pareja hacía un contrato matrimonial, el cual era la base del matrimonio. Y lo podemos encontrar ahí en Malaquías, en el capítulo 2, el verso 14, ¿verdad? También dice ahí, un año más tarde, por ejemplo, el novio iba a la casa de la novia, donde ella era presentada a él. Esto era seguido por una, yo le puedo llamar así, una procesión matrimonial, y esto era algo que se daba por las noches y era una procesión hacia la casa del novio. Lo podemos ver también ahí una explicación al respecto en Mateo capítulo 25, versos del 1 al 13, donde estaba preparado un banquete. También Juan lo menciona en el capítulo 2, los versos del 1 al 11. Y sabe, hablando de los banquetes, entonces los banquetes y las fiestas, las bodas judías, el banquete podía durar hasta una semana, de acuerdo a los versos bíblicos que encontramos. Dependiendo esto, dependía, si duraba una semana, dependía de los recursos de la familia del novio. Una fiesta entonces, especialmente una fiesta de boda judía, muchas veces es usada en las escrituras para describir el reino de Dios sobre la tierra. Y esto lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 8, el verso 11, también en Mateo capítulo 25, el verso 10, Isaías también 25, 6, y Apocalipsis capítulo 19, los versos del 7 al 9, al cual yo le invito que ahí en su casa usted pueda durante la semana leerlos y estudiarlos, ¿verdad? Entonces, regresando a la parábola, en esta parábola puedo decir que el rey es Dios el Padre y el Hijo es Jesús. Y en los versos 22, en los capítulos 22, el verso 13 específicamente, podemos encontrar que dos invitaciones fueron enviadas. La primera fue enviada antes de la celebración, de modo que la gente habría tenido suficiente tiempo para prepararse para asistir a ese banquete. Llamar a los convidados se refiere a los que habían recibido el primer anuncio. Pero una segunda invitación fue enviada a ellos para anunciar que el banquete estaba listo y ellos debían venir rápidamente. Algo así puedo decir como cuando usted sirve la mesa y llama a todos a sentarse a comer, ¿verdad? Cuando usted está preparando, le dice a la gente, a sus invitados, bueno, prepárense porque la comida está casi ya cocinada, ya se coció la carne, ya está todo listo y en breves minutos vamos a servir para darle tiempo a aquellos que van a ir a lavarse las manos, que van a ir al baño, que se van a poner su ropa, ¿verdad? Para poder, una ropa adecuada para poder sentar a la mesa. Y entonces ahí usted prepara, sirve la mesa y dice, por favor, pasen a la mesa, ¿verdad? Cuando usted invita a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Que todos están en sus habitaciones o haciendo todo tipo de cosas y les dice, ya está servida la mesa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Les dice una y otra vez, ya vengan a sentarse. ¿Y qué pasa? Otra vez, ¿verdad? Vengan a sentarse, ya está servido. Y no vienen. Entonces, puedo decir así que en el verso 4, el pretexto de este versículo es indudablemente, ¿verdad?, que está describiendo el ministerio de Juan el Bautista, como lo encontramos ahí en Mateo capítulo 3, ¿verdad?, los versos del 1 al 12, y también el ministerio de Jesús, que lo podemos ver, una breve reseña, digamos, ahí en Mateo capítulo 4, el verso 17. En el verso 5 del capítulo 22 de Mateo, sin hacer caso, quiere decir, hablando de los invitados, ¿verdad? Quiere decir que a ellos no les preocupaba esto. O sea, no hicieron caso, no les preocupaba. Ellos estaban tan preocupados del aquí y ahora
que no les importaba el reino de Dios. Y así en nuestros días hay mucha gente que no le importa el reino de Dios, que no se detienen a pensar que este tiempo en la tierra es un tiempo pasajero, que lo mejor vendrá después, ¿verdad? Que aquí no se acaba todo. Así hay mucha gente, y así estaban estos invitados a esta fiesta, ¿verdad? Estaban ellos preocupados del aquí, pero no, ¿verdad? Meditaban en su futuro, que podían estar cerca de Dios o apartados también de Dios. En el verso 6, la respuesta, así, esa respuesta indiferente que también la miramos en el 5, también podemos decir que describe a Israel en el tiempo del ministerio terrenal de Jesús. Las acciones en este versículo podrían ser atribuidas solamente a las autoridades religiosas de aquellos tiempos. En aquellos tiempos, aquellos líderes aprobaron primeramente la muerte de Juan el Bautista en las manos de Herodes Antipas, de acuerdo a Mateo capítulo 21, el verso 25. Ellos también instigaron para la crucifixión de Jesús. Lo miramos en el capítulo 26, versos 3 al 5, y el versículo 14, también el 16, como también ahí en Mateo 27, 1 y 2. Y también ellos mismos, estos líderes religiosos, iniciaron la persecución contra la primera iglesia, que la encontramos ahí en Hechos capítulo 4, y podemos verlo y leerlo ahí tranquilamente en su casa, del verso del 1 hasta el 22, como también en el capítulo 5 de Hechos, versos del 17 al 40, también en el capítulo 6, versos del 12 al 15. Ahí encontramos cómo estos líderes entonces aprobaron la persecución a la primera iglesia que fue fundada ahí en Jerusalén por el mismo Señor Jesús, con aquellos 12 a quienes comisionó a que fueran e hicieran discípulos, ¿verdad? Bien, en el verso 7 dice también el verso 7 que quemó la ciudad. Probablemente es una referencia a la destrucción de Jerusalén, especialmente el templo de Jerusalén en el año 70, puedo decir así, ¿verdad? Después de Jesucristo, bajo el emperador o el director, o el mejor dicho, el comandante en jefe de aquellos tiempos, el Tito se llama. Una predicción también paralela del mismo la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 21, el verso 41. Pero quiero seguir viendo aquí, leyendo los versos 8 y 9, y puedo decir que estos versículos, versos 8 y 9, describen la era presente. La boda o el reino es futuro, y la palabra descrita por Cristo. A cuantos halléis, es lo que dice la parábola, es invitando a participar en ese futuro reino terrenal que Dios ha preparado para aquellos que asistan, o aquellos que, ¿verdad?, respondan positivamente a esta invitación de Dios, y también esta invitación había sido prometida a Israel. Pero como todos sabemos, los líderes religiosos de aquellos tiempos encabezaron un movimiento para oponerse a ese llamado, a esa invitación que Dios les hacía a través de Jesús. En el verso 10 dice, habla algo acerca de los que pueden estar juntamente, dice, los malos y los buenos. Probablemente se refería a judíos y a gentiles. Ambos grupos incluían personas así moralmente buenas, pero también malas. Cualquiera que sea su condición, la gente, tanto judíos como israelitas, o digamos así, gentiles, necesitamos responder al evangelio, al mensaje que Dios envió de salvación y de vida eterna a través de Jesús.
El punto aquí entonces importante es reconocer que este grupo respondió a la invitación y aquellos que habían recibido invitación especial habían rechazado la orden o la invitación de el rey. El versículo 11 nos muestra y dice, y vio allí que no estaba vestido de bodas. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? Este visitante había sido invitado a la boda, pero él no se había preparado para un evento como una boda. Y esto lo podemos ver y describir, ¿verdad? La Biblia lo dice en Apocalipsis 3:18 también, ¿verdad? Que debemos de estar preparados y no debemos de ser encontrados en aquel momento preciso cuando nos presentemos delante de Dios, así como este que llegó a la boda pero no estaba preparado. En Apocalipsis, las vestiduras de lino fino son usadas por la novia del Cordero, es decir, los santos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, el verso 8. El hombre había ignorado una obligación básica establecida sobre él cuando aceptó la invitación del reino a la fiesta o la invitación del rey a la fiesta. Él suponía que tenía que usar ropa limpia. Él sabía que tenía que usar ropa limpia, pero ¿qué fue lo que hizo? No llegó vestido adecuadamente o adecuado al evento en el cual él iba a participar. Venir al banquete de bodas sin prepararse o con ropa sucia habría sido insultante para los organizadores o la persona, ¿verdad?, quien había dado la invitación. Y esto fue lo que ocurrió, ¿verdad?, con este hombre que se presenta a esta boda, de acuerdo a la parábola, ¿verdad?, de una manera no digna del evento en el cual él estaba participando. En esta parábola, entonces, la vestidura podría referirse a la rectitud de Cristo provista para nosotros por gracia a través de su muerte. Este hombre, podríamos decir que es una referencia que este hombre no se había preparado con respecto, ¿verdad?, a esa gracia que nosotros ahora recibimos a través del sacrificio de Jesucristo. Rechazar esa gracia o no aceptar el sacrificio quiere decir, ¿verdad? O no ir preparado a un banquete, quiere decir rechazar el sacrificio de Cristo o ser arrogante al creer que la vestidura no era algo necesario, que podía presentarse vestido de cualquier manera. Es como aquella gente, de verdad, que piensa que, y sí, yo sé que podemos acercarnos a Dios, pero para recibir la vida eterna solamente hay un camino. Y Jesús lo dijo así muy claro. En la Biblia dice que Jesús, hablando él directamente, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino solo por mí. Eso es necesario que nosotros lo podamos creer y vivirlo, aceptarlo, ¿verdad? Porque si no, podríamos estar en conflicto ese día que nos presentemos delante del Padre. Si nosotros entonces deseamos entrar en el banquete de Cristo, debemos vestirnos de la justicia que Él nos da. Y esto lo podemos ver ahí en Efesios en el capítulo 4, el verso 24, también en Colosenses capítulo 3, el verso 10. Debido a que este hombre no estaba preparado, el rey lo declaró indigno. Su rechazo dio como resultado que el hombre fuera echado así, ¿verdad? O fuera echado fuera de ese banquete tan especial a donde le habían invitado, pero por presentarse en esas, ¿verdad?, en ese tipo de vestimenta, entonces fue rechazado. El verso 12 nos dice a nosotros, ¿verdad?, que este hombre no había cumplido una obligación básica establecida sobre él
al aceptar la oferta de gracia del rey, ¿verdad?, a la fiesta. ¿No deberíamos nosotros comprender a este hombre al no ser salvo? Y los huéspedes restantes como salvos, todos los huéspedes o los que asistieron a esa boda aceptaron la invitación. Además, podemos decir que él no fue tratado mal por el rey, sino que debido a que no se preparó para la ocasión, no le fue permitido gozar de la fiesta con los otros y fue echado afuera. Y la parábola dice, fue echado afuera a las tinieblas. Eso tiene que estar bien claro, ¿verdad? El verso 13 nos dice a nosotros, y sacamos la frase ahí cuando dice, atarle de pies y manos. ¿Y qué significa atarle de pies y manos? Esto es una vívida descripción de la incapacidad del hombre para participar en el reino de Cristo. El hombre, todos nosotros, ¿verdad? Sin Cristo estamos así atados de pies y manos. No podemos hacer nada para obtener esa gracia, porque la gracia de Dios es algo que nos da Dios como un regalo a nosotros y no podemos hacer nada para comprarlo, ni mucho menos para merecerlo. Las palabras entonces, echadle en las tinieblas de afuera, se usan como el juicio que precede a la era del reino. Y la frase, el lloro y el crujir de dientes, se encuentra en Mateo capítulo 8 también, el verso 12, también en Mateo 13, el verso 42 al 50, en el capítulo 22, verso 13 también, como el capítulo 24, verso 51 y el 25 también en 30. Y siempre se refiere al mismo juicio. Muchas personas han establecido estas dos figuras de las que estamos hablando, estas dos figuras así juntas para hacer una referencia al castigo eterno. ¿Han escuchado usted eso? Que ahí en el castigo eterno dice, ¿verdad? Muchas personas dice que será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola, una persona que había aceptado la invitación del rey está así en perspectiva, o está como decir en espera de lo que ahí va a pasar. Él estaba en la boda y debido a su carencia de preparación para vestirse de acuerdo a la ocasión, fue echado afuera. Las tinieblas de afuera contrastan o son lo contrario con la luz de la fiesta. O sea, llegó a estar ahí en la luz de la fiesta, pero como no se preparó, fue echado a las tinieblas para que se pueda diferenciar entre la celebración que puede haber, ¿verdad?, con Dios, a ser echado y va a experimentar todo lo contrario. Así es que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos vestimos todos los días, ¿verdad? Si estamos invitados por Dios, debemos de vestirnos bien para poder nosotros ahí estar, ¿verdad? Optar o estar seguros que el día que nuestro corazón deje de palpitar, estaremos ahí en ese banquete con el Señor. También la mención ahí de llorar y el crujir ha dado mucho que pensar acerca del tormento del infierno. Probablemente ahí en el infierno habrá gran ira, no habrá remordimiento. La figura se refiere a lo importante del remordimiento que sienten las personas al perder algo o a alguien muy valioso. ¿Ha escuchado usted eso que dice? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pues de eso está hablando. Aquello que la persona, ¿verdad?, va a sentir lo que perdió, ¿verdad? Como ese hombre que fue echado ahí del banquete, de la fiesta con Dios, ¿verdad? Hasta ahí va a tener y a experimentar lo que ha perdido. Y mucha gente, ¿verdad?, hoy en día no se detiene a pensar en lo que puede perder,
¿verdad? Porque quizás se enfocan tanto en el día a día que pierden, ¿verdad?, el enfoque de lo más importante, que sería el vivir con Dios por toda la eternidad. Y están ahí todo, ¿verdad? Pues imagínese usted por toda la eternidad junto a todos aquellos que también confiaron en esa promesa de Dios. Entonces, cuando a una persona no preparada no se le permite gozar de todo lo que será distribuido para los que están preparados, en esta parábola de la fiesta habrá un gran sentido de pérdida por lo que podría haber sido. Y para entenderlo mejor, le recomiendo que lea el libro de Primera de Corintios en el capítulo 3, el verso 15, también Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 10, Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 12 y Primera de Juan capítulo 2, el verso 28, también para entenderlo. Como dije hace unos momentos, Apocalipsis capítulo 3, el verso 1. Ahora, regresando a los versos del capítulo 22, quisiera que viéramos rápidamente el verso 14, donde encontramos cuando dice así: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y para entender esto que estamos diciendo aquí, cuál es el título también del mensaje, debemos de entender que la palabra llamado en esta parábola se refiere a ser invitado. Entonces, no está hablando del llamado de Dios, ¿verdad?, que Dios hace al hombre, y lo explica el apóstol Pablo como ahí en Romanos capítulo 8, el verso 28 y el verso 29. No está hablando de ese tipo de llamado, sino que está hablando de esa invitación que Dios hace al ser humano. Todos en Israel, como en nuestros días, han sido y hemos sido invitados. Pero solo en el caso de Israel, solo unos pocos aceptarían y seguirían a Jesús. Por lo tanto, podemos ver que no todos los invitados estarán entre los escogidos de Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál será la razón? Porque no todos creen, porque no todos aceptaron y porque no todos aún hoy en día están aceptando esa invitación de Dios a las bodas del Cordero. Entonces, no todos los invitados estarán entre los escogidos de Dios. Hoy en día, quiero decirle, Dios sigue invitando a la fiesta de bodas. ¿Estarás tú? ¿Estará usted dispuesto a acudir rápidamente a ese banquete que Dios le está invitando ahora? Recuérdese que muchos son los llamados. O sea, Dios extiende muchas invitaciones. Y yo sé que Dios nos ha llamado una y otra vez, nos ha invitado una y otra vez. Y muchos recibimos, oímos, ¿verdad?, por algunos años quizá la invitación, y cerramos la puerta a esa invitación y no acudíamos a Dios. Hoy en día Dios sigue invitándonos, invitando al ser humano a ser parte de esa fiesta. Yo quiero terminar preguntando: ¿ha organizado usted alguna fiesta donde esperaba que todos los invitados asistieran a su fiesta? ¿Y qué pasó? ¿Llegaron todos? Bueno, no sé, usted tendrá la respuesta. Pero yo quiero compartirle una experiencia. Yo recuerdo que en 1998, el 28 de marzo de ese año, yo contraje matrimonio con la mujer más hermosa del Salvador y más hermosa sobre esta tierra. Esa es mi esposa, Iliana, a quien amo y quiero tanto. Resulta que después de que ya llegamos al acuerdo, ¿verdad?, al compromiso de que íbamos a casarnos,
buscamos las fechas y entonces, ¿verdad? Y fuimos a la imprenta, hicimos todo lo necesario y finalmente empezamos a enviar las invitaciones. Y nosotros esperábamos que todos nuestros invitados nos acompañaran a tan especial evento. Recuerdo que llegaron varios amigos y compañeros de trabajo de mi esposa y varios miembros de su familia. Incluso recuerdo a la prima de mi esposa, Ileana. La prima, su nombre es Alcira. Ella viajó desde El Salvador para estar con ella especialmente, pero puedo decir con nosotros, ¿verdad? Porque yo era ya en ese compromiso, era parte ya de la familia, y ella viajó desde allá para acompañarnos en ese evento tan especial que marcó nuestra vida. Y viajó y ahí estuvo. Pero sabe, lo que quiero compartir es que de mi lado, ni un solo miembro directo de mi familia me pudo acompañar, y esto debido a varias razones. Pero la más importante razón por la cual no pudieron venir era que en aquel tiempo ninguno de ellos poseía una visa de turista o de cualquier otro tipo de visa para viajar a los Estados Unidos. Ninguno de ellos. Mis padres y hermanos deseaban acompañarme, pero no era posible. Y ya dije, ¿por qué? Ellos tenían la invitación en la mano, pero no tenían permiso para viajar. Y fue decir poquito ahí que yo me detuve a pensar, ¿y por qué yo no tengo un familiar cercano que esté conmigo en un evento tan importante en mi vida? Y entonces recuerdo que, invité a varios amigos, y gracias a Dios, varios amigos y compañeros de la escuela y especialmente hermanos de la iglesia me acompañaron. Y por cierto, tuvimos un gran evento ese día, tan especial que mi esposa y yo, ¿verdad?, nos sentimos tan felices en ese día, como también ahora mismo yo siento la felicidad de poder compartir ese tiempo con mi esposa. Pero bueno, vinieron mis amigos y hermanos de la iglesia, pero mi familia no llegó. Y ya dije, debido a no poseer una visa para poder entrar a este país. Pero hoy tú tienes de parte de Dios una gran invitación a la fiesta de bodas y nada te impide asistir. No requieres una visa americana para poder estar en las bodas del Cordero. Nada te impide, excepto que tú no quieras acercarte a Dios, excepto que tú no creas en el sacrificio de Jesús, excepto que tú cierres tu corazón y no quieras saber nada del Evangelio ni nada de Dios. Eso es lo único que te puede descalificar, pero todo está ya dado. Recuerda, ya Jesús pagó por ti, te abrió un camino para que te acercaras a Dios y para que pudieras participar y ser parte de esa fiesta en las bodas del Cordero. Ya Jesús te mostró el camino y yo creo, de acuerdo a la Biblia, no hay nada ni nadie que te impida, excepto, ¿verdad?, que te impida estar ahí, excepto que tú no quieras. Y si hay alguien que en esta hora me está escuchando, me está viendo, quiero decirle lo que dice Hebreos en el capítulo 3, y quiero leer estos versos del capítulo 7 al verso 15. Y dice así, para aquellos que tienen tal vez todavía ese corazón con dudas o corazón duro, dice así la palabra, Hebreos capítulo 3, los versos del 7 al 15. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije,
siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios te está llamando ahora a su fiesta. ¿Estaríais dispuestos a asistir a esa invitación? Yo te invito en esta hora que juntos le digamos al Señor, Señor, gracias por tu palabra y por la invitación que hoy me haces a mí de poder acudir a ti para ser parte de esa fiesta del reino de los cielos. Señor, yo creo en tu promesa, acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y te pido, Señor, que perdones mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda participar en esa fiesta de bodas, en las bodas del Cordero. Y así entonces vivir contigo, Dios, por toda la eternidad. Gracias, Señor, por ese regalo hermoso que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos también por aquellos, Señor, que en este momento tal vez han cerrado su corazón. Ten misericordia de ellos, así como tuviste misericordia de nosotros. Y un día, porque varias veces cerramos también nuestro corazón y te despreciamos la invitación. Señor, nos viste con ojos de misericordia. Míralos a ellos también con ojos de misericordia, para que todos juntos vengamos al conocimiento tuyo y podamos así vivir contigo por toda la eternidad. Así sea, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos,